¡Buenos lorcanienses! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Ya no queda nada para Navidad, así que en el vídeo de hoy os vamos a recomendar los mejores productos para regalar en estas fiestas. Y con sorpresa incluida. Pues sí, ya no queda nada para estas fiestas navideñas Nada. y ya todos estamos pensando en que estos regalitos que vamos a pedir, así que nosotros vamos a daros unos consejos. Unas ideas. Para regalar Disney Lorcana. Eso es. La verdad es que es un regalo muy chulo. Al final yo creo que pueden ser regalos que no tienen por qué ser solo para personas que jueguen o que sean como competitivas así, pero al final es Disney. Es Disney. Y Disney Disney siempre es un buen regalo, ¿no? Y vamos a empezar con uno de los productos más recientes que salió con Sí. Fable, que la verdad es que está Muy chuli. muy chulo. Que es este Collection Starter Set, Sí. que viene con un álbum pequeñito, 4 sobres de Lorcana de Fable, en este caso, y la super promo de Tinkerbell, Sí. grande, brillante. Que es Brillantosa. muy chula, porque brilla un montón. Sí, la verdad es que está muy guay. Y nosotros, pues, vamos a ¡Sortear uno! Vamos a sortear uno en nuestra cuenta de Instagram. Por así estas que, navidades. Por estas navidades. Así que podéis ir a nuestra cuenta, que os dejamos por aquí. Y nada, pues Ahí tendréis todos los detalles del sorteo y qué tenéis que hacer para participar y así. Y pues nada, el sorteo lo cerraremos el día 6 para que sea como un regalo de Reyes. eso es. Así ¿Alguien muy va a ser un agraciado? agraciada, ¿no? Sí. Y pues bueno, tendréis pues eso hasta el día 6 para participar y ese día pues ya diremos quién gana este Super Collection Starter Set. Y bueno, con los demás productos vamos a seguir un poco, vamos a dividirlo un poco en secciones. Para los nuevos jugadores que nunca hayáis jugado a Disney Lorcana, para los coleccionistas Eso es. y para pues, jugadores que ya han jugado a Lorcana y quieren pues, algún detallito, alguna cosita para expandir su colección. Eso es. Entonces vamos a empezar por ese grupo que hemos dicho de iniciación, digamos, de gente igual pues, que todavía no ha jugado mucho o lo que sea. Y yo creo que el producto ideal para iniciarse, sobre todo igual para jugadores igual más jóvenes o niños o así, este preludio es perfecto. Sí, siempre hemos dicho que al final es el tutorial más básico que podéis conseguir de Disney Lorcana. Total. Viene con sus dos macitos, viene con sus misiones que podéis ir... Al final lo hace un poco como que vas mejorando tu mazo, entonces vas aprendiendo cosas poquito a poco y el formato está muy chulo y te Sí. trae el tablero y te trae todo, así que la Las verdad cartitas, es que... todos. Es como un juego tutorial. Sí, Y al final está guay porque también, igual, pues luego tú no quieres jugar a Lorcana como TCG, como tal, pero te sirve, es un juego que al final te puede servir como juego de mesa. eso es. Simplemente un juego de mesa que podéis tener en casa y podéis jugar a él de vez en cuando y que no requiere, pues eso, de tener que mejorarlo y lo que sea, de tal. Sí. Entonces, por un lado, si os queréis iniciar, es un buen juego y por otro lado, si lo queréis solo utilizar como juego de mesa para jugar de vez en cuando, también es una muy buena opción. La verdad es que es un regalo perfecto para alguien que nunca ha tocado ningún TCG o que nunca ha jugado ningún juego de cartas. Además, Así que, muy bien. sí, y además hay que decir que es el único producto que está en español, entonces... Pues lo que he dicho al inicio, para niños igual, si pues quieres un juego de mesa para un niño, que iniciarlo en estos juegos de cartas, lo que sea, Sí. yo creo que es una muy muy buena opción. Otro de los productos también que siempre recomendamos en nuestras guías de compra, no podrían ser otros que Los starters. los mazos preconstruidos Starter Decks. Sí. Que esto ya es un poquito más... te alejas un poco más del juego de mesa Eso y es. ya te metes un poco más... En el TCG En el como TCG tal. como tal. Eso es. Estos mazos ya están... Todos los productos que ya vamos a decir a partir de ahora ya están en inglés. Eso es. Tenedlo en cuenta. Y estos mazos, la verdad es que para iniciarse están súper bien. Sí, para aprender a jugar, para aprender las dinámicas un poco más allá. Y está guay que starter decks tenéis, vamos, a patadas. Hay Sí. muchísimos. Entonces, ahora a la hora de elegir, ahí pues ya podéis entrar en el que sea algo más temático y pues si le queréis regalar a alguien que yo que sé que le gusta mucho, pues en este caso las princesas, podéis optar por este mazo que es muy temático de princesas. Si otra persona que le guste no sé qué, pues Sí. moverte. Y luego, pues es que hay tantos. Sí, al final yo creo que nunca vais a fallar porque todos están No. muy equilibrados para Sí. jugarse entre ellos. Entonces, Eso es. la experiencia que se va a crear si os compráis
si compráis a 2 personas dos mazos, van a poder jugar sin ningún problema. Eso es. Y va a estar siempre ajustado y siempre vas a aprender a jugar al juego, la verdad es que de maravilla. Así que Sí. súper recomendados. Sí, eso es. Y luego, siguiendo un poquito también la línea esta que hablábamos del preludio de juego de mesa, nosotros no los hemos probado. No. Y yo lo digo siempre, en cada vídeo que hacemos y los nombramos, siempre digo, tengo muchas ganas de probarlos. Ujú. Son los dos juegos que son el Palace Heist, por un lado, que salió Sí. en la expansión de Jafar, y el Úrsula... ¿Cómo es? ¿Úrsula's Es Quest? Deep Travel. El Deep Travel Sí. de son Úrsula. son los Illuminor Quests que se Son llaman. los Illuminers Quest. Ujú. Que son, para mí, básicamente son dos juegos de mesa Sí. que juegas tú junto con alguien, creo que puede ser multijugador, contra la máquina, digamos, contra Sí. el propio juego. Sí. Entonces, al final, pues es un juego de mesa. Ujú. Sí, Es eso- básicamente un juego de mesa. son dos juegos cooperativos en los que tendrás esos dos mazos pues para jugar contra el mazo del villano en este caso. Y la verdad es que están muy bien porque introducen lo que es Lorcana, el juego como tal, de una manera muy sencilla para aprenderlo y Eso es. para jugar. Además hay diferentes niveles Eso de es. dificultad. Puedes jugarlo más de una vez, que no va a ser un juego que lo juegas solo una vez y dices, joder, ya me lo he aprendido, Eso ya no lo es. puedo volver a... Puedes volverlo a jugar. Ujú. Entonces es un poco, pues, como hablábamos un poco del estilo del preludio, ese puntito más de juego de mesa, Sí. de caja, tablero y jugar, ¿no? Sí. Que tanto TCG, que al final la dinámica del TCG es la misma, o sea, porque Sí. el juego es el mismo. Y lo bueno también es que una vez que has jugado ya esto, puedes coger los dos mazos que tienes y jugar con esos Eso dos es. mazos. Entonces, Claro, eso es. es un producto muy bien cuidado, sobre todo el Palace Haste. El Palace Haste Sí. yo creo que nos parece un producto muy bien cuidado con la cajita y todo para Sí. guardarlo y todo. Pues sí, yo creo que es un producto muy redondo como regalo, que dices, muchas veces que dices, hay un juego de mesa así, no sé qué, que gusta Disney. Palace Heist, Sí. Deep Trouble, yo creo que puede ser muy guay. De nuevo, inglés. Pero bueno, en lo que hay. Subimos el nivel y ahora vamos a ver qué hacer con alguien que pues es coleccionista o que ya tiene cartas o Que ya juega un que poquito. ha empezado a jugar hace poco. Entonces, un Que igual le producto pueden faltar cosas. que le pueden faltar cosas. Un producto que nosotros recomendamos muchísimo siempre es compraos un tapete Sí, para que jugar hace falta. a las cartas. Porque al final las cartas vais Se a jugar mucho con ellas, se ensucian. Las mesas, pues puedes ir a una mesa que esté muy limpia, a una mesa que esté hecha un asco. Y ya jugando en tapete, ya se ensucian. Sí. Pues imagínate jugando Sí, en sí, sí. mesas. Y lo bueno es que Disney Lorcana tiene unos tapetes que Son súper son chulos. súper bonitos. Este es el de Yasmín, por Este es el ejemplo. de Yasmín. Que es precioso. A Sí. mí me encanta. Y la verdad es que tienen una calidad buenísima, Son muy gorditos, aguantan son mucho guays. y es un regalo que yo creo que siempre va a ilusionar y siempre va a emocionar, Además, sobre es- todo si no tienen un tapete ya. Total. Y además está guay porque hay un montón de tapetes, entonces hay un montón de personajes, un montón de opciones a la hora de elegir, entonces pues, puede ser un regalo como mucho más personalizado, Claro. ¿no? Depende de a quién se lo regales, pues, Depende de lo que más pues le guste. elegirías uno u otro, ¿no? Entonces eso está guay. Eso Sí. a mí me gusta, pero los tapetes a mí, indispensable. Y un poco siguiendo también esta línea de un Jugador, tapete, jugador que te coleccionista hace ya. falta, de tal, Ujú. tú tienes tu mazo, pero ¿dónde guardas tu mazo? Claro, no lo vas a llevar No lo ahí. vas a llevar ahí con una goma. No le pongáis una goma, por favor. Entonces hay unas cajitas de Lorcana de Ultra Pro Sí. que sacaron hace no me acuerdo cuándo fue, hace un... Sí, hace un par de sets, si no me equivoco. tres o sí, sets, que Esto son es- estas cajitas de Lorcana, que son súper chulas. Sí. Son muy gorditas además, son resistentes, son muy suaves, son preciosas. Bueno, y está mi mazo dentro también. Ahí iría el mazo. El mazo está bien porque además si llevas, normalmente son 60 cartas, entonces sobra un poquito un espacio en el que para meter te entran los dados. daditos o lo que sea si quieres llevar alguna cosita más o quieres llevar algunas cartas extra por si quieres hacer algún cambio o lo que sea. Entonces Sí. está muy chulo, yo creo que es un producto... A ver, es que necesitas un deckbox. Sí, la verdad es que sí. Si vas a jugar necesitas guardar las cartas en algún sitio. Sí que existen algunas otras cajas que son más de plástico también Sí. de Lorcana, que también son una opción Sí, eso es. completamente viable y que está muy bien, la verdad. Sí, que también son como más Pero a nosotros temáticas, ¿no? este producto nos parece
muy premium, muy chulo. Sí. Como calidad, a mí me parece Sí. mejor calidad este deckbox que los otros. Sí. Pero vamos, que los otros te sirven exactamente igual. Totalmente, O sea, te sí. hacen la misma función. Sí. Aquí ya es un poco, pues, lo que cada uno prefiera, ¿no? Sí, sí. El próximo producto ya sí que es full coleccionista, diría. Un poquito, sí. Estas gift boxes, de tanto como la de Elsa como la de Lilo, La del hilo. que salieron, que son, pues eso, son unas cajitas para guardar tus cartas. Vienen cartas promo de él, tanto de Elsa como de Lilo en este caso, Eso es. y pues viene con 5 sobres, que son Eso un es. poco aleatorios de las últimas expansiones que han Eso salido. es. Ujú. Sí, pues yo creo que al final es uno de los, para mí es uno de los detalles más chulos que puedes hacer, ¿no? Porque es eso, un detallito, pero que es muy vistoso, porque las cajitas son súper bonitas, te sirven para guardar cosas, luego es como práctico incluso. Sí, claro, claro. ¿Sabes? Es como, tiene la función práctica de que te sirve para guardar cosas, te vienen duda. con 5 sobres que te da para abrir el mono y te sale mucho más rentable regalar esto que 5 sobres sueltos. Sí. Las cartitas, los separadores, al final es como... Es un producto muy bien. Sí, como muy cerradito, Perfecto, que sí. para un regalo y un detalle es como súper perfecto, redondo. sí. Para mí es como... Haría mucha ilusión, que Y hace además, ilusión, ya ¿sabes? si sabéis cuál es vuestro color favorito, cuál Ya. es su color favorito, pues tienes en este caso ámbar o amatista. Eso es. Y seguro que con esto no puedes fallar. No. Si ya juega uno de esos colores, seguro que con eso no puedes fallar. O si tienes un personaje que digas, vale, le encanta Frozen, pues Elsa. O le encanta Stitch, pues Stitch. Sí. Ya está, ¿no? Bueno, y acabando, para jugadores. Sí. Hay que pedir un regalito para un jugador. ¿Qué tiene, qué no tiene? Que no, lo sabes qué carta está buscando, que no. Al final Con es algo complicado. que no vas a fallar, compra un sobre. Detalle pequeñito, compra unos sobres que Así, seguro tontorrones. que seguro que le van a hacer muchísima ilusión. Sí. Sobre todo de las últimas expansiones. Nosotros yo creo que recomendaríamos Fable y Y Whispers in the Whispers Well. ahora mismo, sí. Pues sí, al final los sobres, qué es que no. Además, a los jugadores ya Sí. les encanta abrir a sobres. todo el mundo le todo el gusta. Luego ya, pues oye, lo que hay adentro ya no depende de nadie. Ya depende Eso del es. propio sobre. Eso ya es suerte. Pero- Eso ya es suerte, sí. Al final, pues mira, que se hace un detallito tal o cual, pues un sobrecito, Sí. Uno, dos, bueno, depende, a ver. ¿no? Sí, la verdad es que es la base de todo juego de cartas, así que con este no vas a fallar. No. Y ya por último, yo creo que es que lo decimos siempre. Siempre. Nuestro producto estrella, los trobes. Que también, pues eso, estábamos Trove. hablando de regalar sobres, que está muy guay, muy todo. Pues a ver, sí, está bien regalar un sobre si vas a regalar uno. Pero Claro. si quieres regalar 8, por 6, ejemplo. pero si vas a regalar 6, pues ya coges un trove, Sí. que ya es como el pack completo y te va a salir mejor. Sí. ¿Sabes? Es como más detalle, más bonito. Al final el trove, como sabéis, es una cajita, o sea, es una caja dentro de una caja, pero que es una caja sólida también para guardar cositas, que está muy guay, que te viene con los daditos, con el contador de lore, con los está separadores, es como te vienen Demasiado bien. todos los detallitos que son chulos y lo hace como un poco parecido a las gift box, Sí. que tienen como esa Sí, cosita son de que parecidos, son más sí. especiales y son más chulas, más luego los sobres, que Claro, en pero este esto ya es caso específico de cada colección, en Eso cada es. colección hay estos tropes. eso es. Y es que es perfecto. Es Eso un es. producto perfecto. Tienes la cajita Redondo. para guardar tus cartas, tienes 8 esos sobres sobres. para abrir y tienes los daditos, que es el único producto que te viene con esos dados, que al final vas a utilizarlos si quieres Total. jugar. Así que Sí, para para nosotros mí diría que es el perfecto. Es perfecto, sí. Mm. Y bueno, yo creo que estos son un poco los productos que más destacamos como regalo. En el plano de que son vistosos, que son bonitos, que son un poco más especiales, porque al final, pues bueno, Sí. cartas son cartas, cajas son cajas, lo que sea. Pero estos productos son como un poquito más especiales, pues que tienen sus cositas, Sí, sus tal. son los que vemos mejor preparados para pues, Para que sea un regalo. un regalo bonito Eso es. y que quedéis muy bien. Eso es, y regalos pues que nos gustaría que nos hicieran a nosotros también, ¿no? Totalmente. Entonces, pues es un poco, pues, nuestra opinión de... Es nuestra lista de
Es nuestra de lista Navidad. de Navidad. Eso es. Esto es nuestra lista de Navidad. Luego pues hay muchas más cosas, pero pues bueno, Sí. cada uno luego ya podrá decidir. Como siempre, nos podéis dejar en comentarios si habéis pedido alguna de estos productos o esperáis que llegue el Que Orkana llegue a casa, a casa, en Navidad. debajo del árbol. Eso, a ver si hay alguno de estos productos que os llama la atención, a ver si echáis en falta algún otro y pensáis que hay otro que puede ser un súper regalo también, ¿no? Ujú. para estas Navidades. Sin duda. Porque igual, pues eso, nosotros no lo hemos pensado y decimos, anda, pues sí, mira, qué buen regalo ese, ¿no? Pues sí. Pues nada, eso ha sido el vídeo por hoy. Como siempre, un sub nos ayuda muchísimo. Un like al vídeo también, No os olvidéis la campanita. para que no se os olvide el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo, locarienses. ¡Chao! ¡Agur!